Buenas tardes, bienvenidos al webinar que organiza el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz con motivo del Día del Cáncer de Mama. A propósito, esta webinar va a versar a propósito de diagnóstico y tratamiento sobre el cáncer de mama. Lo primero que quiero es darle la bienvenida a los participantes en el webinar y agradecer a las doctoras Fernández Zamora y Espinosa de los Monteros su participación. Igualmente, agradecer al hospital el que haya tenido la amabilidad de invitarme. Permítanme que presente a las doctoras. La doctora Espinosa de los Monteros es médico radiólogo y superespecialista en patología mamaria. La doctora Fernández Zamora es cirujano general y es especialista también en patología mamaria. Se dedica fundamentalmente a la parte de la terapia del cáncer de mama. Un servidor, José Jiménez, soy médico ginecólogo y también me dedico a la asistencia en patología mamaria y me he subespecializado en esta patología. Sin más dilación, vamos a darle paso a la doctora Espinosa de los Monteros para que nos haga la introducción al tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jiménez Egea, por la introducción. Mi introducción va a ir encaminada porque estamos aquí esta tarde. El cáncer de mama es el segundo cáncer más frecuente en el mundo y el cáncer más frecuente en las mujeres. Desgraciadamente, se dice, las estadísticas dicen que 4 de cada 10 mujeres podríamos padecer cáncer de mama a lo largo de nuestra vida. Es por esto que se ha establecido un cribado, un control de la mama a lo largo de nuestra vida para intentar detectar a tiempo esta enfermedad y no solo mejorar nuestra vida después del tratamiento, sino además disminuir la mortalidad. El manejo del cáncer de mama ha cambiado muchísimo desde hace años hasta ahora y hemos descubierto factores de riesgo que pueden propiciar el desarrollo de la enfermedad, aunque todavía no hemos descubierto una causa-efecto. Todavía no sabemos exactamente qué puede provocar un cáncer de mama. Estupendo. Bueno, pues si les parece a ustedes bien, vamos a organizar el webinar en forma de preguntas en un bloque primero a propósito del diagnóstico y posteriormente un bloque a propósito del tratamiento. Las preguntas son fundamentalmente aquellas que cualquier paciente nos puede hacer y que cualquier persona de la calle le pueden interesar. Además, vamos a intentar que sea un lenguaje llano con objeto de que nos expliquemos adecuadamente. En primer lugar, esta pregunta se la quiero dirigir a la doctora Fernández Zamora como clínico. Doctora, ¿qué factores aumentarían el riesgo de padecer un cáncer de mama? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias al hospital por poder hacer esta. Creo que es una iniciativa buena, sobre todo para poder tener contacto con las pacientes y aclarar dudas, que creo que es de lo que se trata. Bueno, pues los factores de riesgo, como ha dicho bien la doctora Espinosa, el cáncer de mama es difícil hacer lo que nosotros llamamos una prevención primaria, es decir, no hay una causa real que podamos decir esto es lo que va a provocar el cáncer de mama, si dejo de hacer esto no voy a padecer cáncer de mama. Eso en la mama no se puede hacer, pero sí que existen unos factores de riesgo. Factores de riesgo son condiciones o situaciones que pueden de alguna manera favorecer que la enfermedad se vaya a producir. Y en el cáncer de mama, lo que nosotros los clínicos llamamos, hay una serie de factores que son no modificables, es decir, que no podemos hacer nada para modificarlos, y una serie de factores que son modificables, es decir, que podemos nosotros, por nuestro estilo de vida, de alguna manera cambiar y mejorar de alguna manera, evitar algunos de estos factores. Entonces, entre los factores de riesgo no modificables, el principal es el sexo, o sea, el ser mujer, el principal factor para padecer cáncer de mama, aunque existe en el hombre también, pero el porcentaje es muy, muy pequeño. Y el segundo factor de riesgo no modificable más importante es la edad. Se ha visto que el cáncer de mama, como bien ha dicho Maribel, va a afectar entre 1 de cada 8 mujeres, cada 4 cada 10, pero se ha visto que la incidencia del cáncer de mama va a aumentar con la edad y el pico mayor, cuando más se desarrolla el cáncer de mama, entre los 50 y los 70 años. Hay una serie de factores, como factores que llamamos reproductivos, es decir, se ha visto que las pacientes que tienen una menarquia precoz y una menopausia tardía van a tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Si eres nulípara
o tienes una primera gestación a partir de los 35 años, y por otra parte la lactancia parece que confiere un factor de protección, pero estas son cosas que en realidad, menos la lactancia, las demás cosas muchas veces están fuera de nuestro alcance. Luego los factores genéticos, es decir, los antecedentes familiares. Se ha visto que las pacientes que tienen antecedentes familiares en su familia de cáncer de mama van a tener un riesgo aumentado de cáncer de mama respecto a la población general. Y este riesgo se va a ver incrementado dependiendo de si el familiar es un familiar de primer grado y depende de cuántos familiares. Es decir, no es lo mismo una mujer que tiene una tía que ha tenido un cáncer de mama a una paciente que tiene pues una hermana, una madre. Esta va a tener un riesgo todavía más incrementado. Pero no obstante, hasta el 85% de las pacientes que van a desarrollar cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar. ¿Vale? Y luego los factores asociados a patologías benignas de la mama, que hay algunos casos en particulares que sí sabemos que van a aumentar de forma significativa el poder desarrollar un cáncer de mama, como por ejemplo lo que conocemos como la neoplasia lobulillar in situ o la hiperplasia ductal atípica, que son situaciones muy concretas que eso sí se sabe que va a aumentar el cáncer de mama. Otras patologías benignas, como por ejemplo los quistes mamarios, pues sabemos que eso no tiene importancia. Y entre los factores modificables, que son los que sí que vamos a poder modificar y que vamos a poder hacer algo, pues está fundamentalmente el estilo de vida. Se ha visto que el ejercicio físico va a mejorar y a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Probablemente esto se ve asociado a que las pacientes que hacen ejercicio físico van a tener un menor sobrepeso, y el sobrepeso, por otra parte, va a aumentar el riesgo de cáncer de mama. Esto probablemente por las pacientes obesas tienen una mayor producción de estrógeno en la grasa, y esto parece que está asociado con el aumento del riesgo de desarrollar el cáncer. Por otra parte, el consumo de alcohol. Se ha visto que los estudios parece que un consumo de alcohol elevado, sobre todo si se empieza en edad temprana y es durante bastante tiempo, se va a asociar a un incremento de desarrollar el cáncer de mama. En cuanto al tabaco, hay muchos estudios controvertidos, hay algunos que dicen que sí, otros que no. La mayoría parece que sí, que el tabaco, sobre todo si se empieza también en edad temprana y antes de haber tenido el primer hijo, también parece que pudiera aumentar el desarrollo del cáncer. Y estos son, digamos, las principales cosas. Pero como bien ha dicho Maribel antes, en el cáncer de mama es muy difícil hacer una prevención primaria porque estos factores no los pueden modificar, y lo más importante en el cáncer de mama es hacer una prevención secundaria, es decir, un diagnóstico precoz que nos va a permitir obtener una muy buena supervivencia de las pacientes. Perfecto, doctora. Quisiera hacerle una pregunta, ya que estamos hablando de la prevención secundaria, es decir, del diagnóstico precoz. ¿Qué síntomas y formas de presentación tendría el cáncer de mama? Sí. Y sobre todo, y esta pregunta también quisiera dirigirla a la doctora Espinosa de los Monteros, ¿cuándo o qué circunstancia es la ideal en cuanto al diagnóstico inicial del carcinoma de mama? Vale. Si te parece, contesto yo a la parte clínica de Sí, los síntomas y Sí, dejo luego a la doctora Espinosa. perfecto. Bueno, decir que muchas de las pacientes que llegan a nuestras consultas vienen de forma asintomática, que en realidad es la situación ideal. Es decir, es una paciente que va a su ginecólogo o a su médico y le solicita una mamografía, o bien porque está dentro de un programa de cribado, o bien porque va a una consulta rutinaria y le solicitan una prueba de imagen. Esta prueba de imagen se diagnostica un tumor. Esta es una situación que nos encontramos cada vez más frecuentemente, también porque hay hoy en día una sensibilización importante. Las pacientes están muy sensibilizadas con esta patología y van a revisiones periódicas, rutinarias, que nos permiten hacer estos diagnósticos precoces. Pero luego tenemos la otra cara, las pacientes que van al médico porque tienen síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué debe de hacernos pensar que una paciente puede tener un cáncer de mama? Pues en la mayor parte de las veces la paciente acude al médico porque se ha notado un bulto en la mama, aunque hay que saber que no todos estos bultos van a ser malos. Los nódulos que suele haber en el cáncer, cuando están relacionados con el cáncer de mama, suelen ser nódulos de bordes un poquito irregulares, el tamaño puede ser muy variado, de pequeños a más grandes, suelen ser poco móviles y suelen estar o bien adherido a la piel o bien adherido al plano muscular. Y el nódulo es, la tumoración mamaria es el síntoma más frecuente de presentación, pero tenemos otros, como puede ser la retracción del pezón, puede haber también cambios en lo que es el aspecto de la areola o del pezón,
Un signo de alarma puede ser también la secreción por el pezón. Sobre todo nos debe de alarmar cuando esta secreción sale, aunque esto es muy difícil que la paciente lo pueda identificar, cuando sale solo a través de un único poro, y sobre todo si esta secreción es de aspecto sanguinolenta, es de aspecto sanguinolento. Cuando la secreción es más clara o es de aspecto verdoso, nos debe de hacer pensar más hacia una patología benigna. Luego también la mastalgia es algo, o sea, el dolor mamario es algo por lo que las pacientes consultan muchísimo. Es verdad que casi siempre, nosotros muchas veces le decimos a las pacientes, cuando duele no suele ser malo, aunque no siempre es verdad, porque a veces puede haber dolor y un cáncer de mama. Pero la mastalgia, este dolor mamario, cuando está asociado a los ciclos, pues suele ser normal, pero sí que es uno de los motivos por el que las pacientes acuden con frecuencia al médico. Y luego el cuadro así quizás más llamativo es cuando hay una inflamación de la mama importante que asemeja un poco la mastitis, a una mastitis, la piel de naranja, y esos digamos que son los síntomas más importantes y los que llevan a la paciente a ir al médico. Pero efectivamente, como bien has visto, la situación ideal es diagnosticar en fase preclínica. Entonces, doctora Espinosa de los Monteros, con respecto a la fase preclínica, ¿qué serían los datos o cuáles serían los datos que usted destacaría? Tal y como ha dicho la doctora Fernández Zamora, lo ideal, lo que los radiólogos queremos es pillar, entre comillas, el cáncer de mama antes de que se manifieste, antes de que vosotros podáis palparlo en la consulta o la paciente se lo note. Los radiólogos especializados en mama actualmente somos capaces de detectar lesiones milimétricas. Siempre le pongo este ejemplo a mis pacientes, es deseable que si detectamos algo en la mama sea un granito de arroz y no sea una lesión enorme, porque las probabilidades de que eso se trate bien, de supervivencia y de pronóstico, van a variar muchísimo. Entre las manifestaciones radiológicas que los cánceres de mama dan, pues son esos bultos palpables, los vemos como nódulos en la ecografía irregulares con vascularización, que tienen vasos sanguíneos en el interior, que son heterogéneos y tienen una serie de características radiológicas que sabemos distinguir que van a ser probablemente un cáncer de mama. El radiólogo tiene la capacidad de distinguir qué nódulos son buenos, no tienen importancia, como por ejemplo los quistes de líquido que ha puesto ejemplo la doctora Fernández Zamora, o qué nódulos son claramente malignos y son casi probablemente un cáncer de mama. En función de esta estimación radiológica, recomendaremos o bien no hacer nada, porque los quistes de líquido no predisponen al cáncer de mama, son bultos benignos y no hay que hacer absolutamente nada con ellos. Bien que nódulos, bien no son un cáncer de mama, pero hay que tenerlos vigilados. El seguimiento radiológico es una de las indicaciones que hay que hacer con este tipo de bultito, o bien que nódulos son sospechosos, o bien son claramente un cáncer de mama, o bien no nos quedamos tranquilos, tanto por la palpación como por la clínica, tanto por las características radiológicas, que recomendamos en último término una biopsia. Estos tres manejos de los nódulos de la mama lo llevamos en conjunto tanto los radiólogos como los médicos que nos especializamos en cáncer de mama, los ginecólogos o los cirujanos mamarios. En conjunto tomamos este tipo de decisiones. Remarcar que, como ha dicho la doctora Fernández Zamora, la mayoría de bultitos que nos palpamos en la mama no suelen ser cosas malas. Suelen ser quistes de líquido, el propio tejido que nos palpamos o incluso nódulos buenos que simplemente hay que seguir. Pero que siempre que nos palpemos un nódulo en la mama, siempre hay que acudir al médico. Porque aunque lo más frecuente es lo bueno, hay muchos cánceres de mama que quedan camuflados como lesiones benignas. Personas que tienen quistes de líquido en las mamas, que están hartas de hacerse ecografía y saben que son quistes, no le dan importancia al tocarse un bulto nuevo, raro, que no estaba ahí antes. Y se nos puede estar escapando un cáncer de mama. Perfecto. Doctora Fernández Zamora, y en cuanto al cáncer de mama, ¿qué diferentes tipos de cáncer de mama debiéramos de poder distinguir? Sí, bueno, el diagnóstico hoy en día se hace siempre, lo hace el radiólogo, hace una biopsia con hoja gruesa y el patólogo hoy en día es capaz de darnos muchísima información con esta pequeña biopsia que va a tener muchísimas implicaciones porque esto nos va a ayudar a decidir cuál va a ser el mejor forma de tratamiento para cada paciente.
Digamos que en líneas generales, cuando hablamos de los tumores de mama, porque la palabra tumor en medicina, aunque queda una palabra muy fea, realmente tumor significa bulto, ¿vale? Estos tumores pueden ser benignos y malignos, pero dentro de los tumores malignos, que es de lo que se trata que hoy hablamos aquí, pues dependiendo de la célula donde estos tumores originan, van a ser tumores, lo que conocemos como carcinoma o sarcoma, ¿vale? Entonces, la mama, la mayoría, el 90% de los tumores que vamos a encontrar en la mama son carcinomas mamarios. Y dentro de los carcinomas mamarios, pues nos vamos a encontrar como dos grandes bloques, por así explicarlo, para que, digamos, nos entendamos todos. Tenemos los carcinomas que llamamos in situ y los carcinomas infiltrantes. Los carcinomas in situ son aquellos carcinomas que yo lo explico así para que un poco las pacientes lo entiendan. Es como si estuvieran dentro de los conductos y no son capaces de superar una determinada membrana, por lo cual se quedan localizados en la mama y no tienen la probabilidad ni la capacidad de dar metástasis ni a los ganglios ni fuera de los ganglios. Entonces, estos son tumores que se curan con la cirugía, aunque van a necesitar también del apoyo del oncólogo y del oncólogo radioterapeuta en muchos casos, pero son tumores que se van a curar fácilmente. Es verdad que a veces con tumores in situ hacemos muchas veces cirugía muy agresiva, porque a veces un tumor in situ te obliga a hacer quitar la mama entera, porque a lo mejor es un tumor in situ que afecta, como está explicado, está en los conductos, puede afectar un área muy grande de la mama y no te va a permitir conservar la mama, pero que se va a curar con la cirugía y sobre todo que no va a dar afectación fuera de la mama, no va a dar metástasis. Y luego tenemos el grupo de los carcinomas infiltrantes, que estos sí que van a sobrepasar esta membrana y entonces pues empiezan normalmente, los tumores empiezan en la mama y salen de la mama a través de los ganglios de la axila, el primer sitio donde se van a localizar, y de aquí, una vez que van aquí, pues pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. Bien, dentro de estos grupos infiltrantes, con esta biopsia que hace el radiólogo, el patólogo es capaz de darnos como unos subtipos dentro de los tumores infiltrantes, que yo los diría en 4 grandes grupos. Lo que va a mirar el patólogo es si el tumor expresa receptores de estrógeno y progesterona, son los que Es hormonal. exactamente es lo que las pacientes conocen como tumor tipo hormonal, nosotros le llamamos luminales. Luego, tumores que expresan la proteína ER2, que es un tipo de tumor específico que tiene un tratamiento diana contra estos tumores, y los tumores que no expresan ni hormonas ni la proteína ER2 y que suelen ser tumores que tienen un crecimiento muy rápido, un índice de proliferación muy rápida, suelen ser tumores más agresivos que crecen con mayor rapidez y dan más facilidad de afectación de los ganglios de la axila. Pues toda esta información va a ser muy importante a la hora de enfocar el tratamiento que nosotros vamos a tener que hacer para la paciente y es la información que tenemos desde el principio, cuando se hace el diagnóstico. Perfecto. Doctora Espinosa de los Monteros, ¿qué importancia tendría un programa de cribado y repercusiones? Y asociado a esto, ¿por qué empezar en torno a los 40 años y por qué utilizar mamografías? Vale. Pues como se ha dicho que no podemos actuar sobre la causa-efecto del cáncer de mama, no sabemos exactamente, si bien podemos actuar sobre los factores de riesgo modificables y tratar de tener menos papeletas para tener un cáncer de mama, todas las mujeres a partir de cierta edad tenemos que controlarnos la mama para intentar detectar a tiempo este tipo de lesiones cuando son muy pequeñitas. La forma de hacerlo es mediante los programas de detección precoz del cáncer de mama. Existen muchos programas de detección precoz. Por ejemplo, aquí en España tenemos el sistema de la Seguridad Social, que inicia el programa a partir de los 50 años con mamografías bienales, cada 2 años. La mayoría de centros privados, sin embargo, como es en nuestro centro, en el Hospital Biamés Santa Ángela de la Cruz, sin embargo, no podemos permitirnos este tipo de programas. Desgraciadamente tenemos muchas pacientes que antes de los 50 años padecen cáncer de mama, tenemos una población mucho más joven que la Seguridad Social y hemos determinado adoptar un programa americano de detección. El programa del Colegio Americano de Radiología es un programa reconocido internacionalmente en el que se inicia el programa a partir de los 40 años con mamografías anuales. La mamografía es una prueba radiológica que utiliza radiaciones ionizantes. Para entenderlo, utiliza rayos X, utiliza radiación. Pero, desgraciadamente, es la única prueba que ha demostrado detectar precozmente el cáncer de mama.
La ecografía mamaria no es capaz de ver las mismas cosas que ve la mamografía. Un programa basado solo en ecografía, desgraciadamente, se nos podrían escapar muchos cánceres de mama. Es por esto por lo que se ha determinado elegir la mamografía como prueba diagnóstica y se realiza una al año. Todos los médicos que nos encargamos del seguimiento de la mama, cirujanos, ginecólogos, radiólogos, tenemos que hacer un balance entre irradiarnos y seguir la mama. Hay que tener en cuenta que se nos escape un cáncer de mama va a poner en riesgo nuestra vida, porque el cáncer de mama no tratado, llevado durante años, nos puede llevar a una enfermedad que va a ir muy mal. Entonces, mediante estudios reconocidos por comités de expertos y demás, han demostrado que todos estos programas, tanto el de la Seguridad Social como el de los centros privados, son los dos correctos. Ninguno ha demostrado ser superior al otro a la hora de disminuir la mortalidad del cáncer de mama. Va a depender de la población que tengamos. Entonces, ¿por qué iniciar a los 40 o a los 50? Ambos programas son correctos. En nuestro centro lo vamos a hacer a partir de los 40 debido a la incidencia que tenemos de cáncer de mama en mujeres jóvenes. La mamografía, pues ya he respondido el porqué. Sí, por explicar un poquito qué es la mamografía, es una prueba en la que se coloca la mama dentro de un aparato de rayos X llamado mamógrafo y se comprime la mama para hacer una radiografía del interior. La compresión de la mama es muy importante porque no solo nos va a permitir a los radiólogos valorar adecuadamente la mama y que no se nos escapen cosas, sino que además una compresión adecuada de la mama va a disminuir la radiación que vamos a recibir. Una mala compresión va a hacer que el aparato calcule mal la radiación que tiene que transmitir y probablemente nos irradie más. Y sin embargo, perdón. No. Solo una cosa más. Muchas mujeres tienen miedo a hacerse mamografías porque es una prueba dolorosa. No tiene por qué ser así. No es agradable, la compresión de la mama no es una prueba agradable, pero no tiene por qué doler. Una mamografía bien hecha por un técnico que está acostumbrado a hacer mamografías dentro de unidades de mama como la nuestra, sabe qué presión tiene que ejercer para, sin necesidad de espachurrar la mama y hacer daño, obtener una buena imagen segura tanto para la paciente como para que el radiólogo haga una buena valoración de la mama. No hay que tenerle miedo a hacerse mamografías. De acuerdo. Entonces, doctora, podríamos decir que empezar a los 40 está justificado en que un porcentaje no desdeñable de los cánceres de mama se dan antes de los 50 años, concretamente una cuarta parte, que si hacemos los números es una de cada 32 señoras. Con lo cual podría estar justificado el hacerlo. Al mismo tiempo, también podríamos concluir que no hacemos las mamografías con la intención sádica de fastidiar a la señora, sino que la técnica debe de ser así y hay que comprimir para conseguir un diagnóstico adecuado. Y, por otra parte, por decirlo de una manera coloquial, la mamografía sería capaz de ver determinados signos precoces de malignidad que una ecografía probablemente ni alcance a oler. ¿Sería correcta esta afirmación que le estoy haciendo? Por supuesto. De hecho, y en colación a los tipos de cáncer de mama que ha explicado la doctora Fernández Zamora, ella ha dicho que un tipo de cáncer de mama es el in situ, el que todavía no ha sido invasivo, todavía no ha profundizado en el interior de los conductos y se ha extendido a la mama y al resto de axilas. Ese tipo de cáncer de mama, la mayoría de las veces los pillamos por mamografía, porque dan manifestaciones que son las microcalcificaciones, unas pequeñas piedrecitas en la mama que se agrupan de una determinada manera que a los radiólogos nos da la pista de que algo está pasando. Y la ecografía no es capaz de verlas, solo se ven por mamografías. En suma, que el mejor caso de cáncer de mama, que es el tumor in situ y aquel que podemos curar con menos costo personal para la señora, puesto que la cirugía en sí es curativa, solamente lo vamos a diagnosticar con una mamografía. Y además, todos los cánceres invasores o infiltrantes fueron in situ en algún momento de su evolución. Efectivamente. Quisiera hacerle otra pregunta. ¿Por qué en el cribado? Además, en muchas circunstancias usamos ecografía. Incluso a veces las pacientes, a mí en mi consulta, me dicen lo siguiente: doctor Jiménez, me han mandado una mamografía y posteriormente me has dicho que me haga una eco porque me has llamado que el radiólogo ha visto algo. ¿No podía haber empezado por mandarme una eco? Y entonces cuando yo le explico, mira, es que determinados signos precoces de malignidad no están. Entonces, ¿qué utilidad le daríamos a la ecografía?
desde el punto de vista del cribado exclusivamente. De hecho, por lo que me ha dicho, el mandar una mamografía como inicio de un programa de detección precoz es lo correcto, es la prueba indicada, es lo que los médicos normalmente deben de mandar. Lo que pasa es que la ecografía va a depender, por un lado, del tipo de mama que tenga la paciente y por otro lado de los hallazgos. Por ejemplo, mujeres a partir de los 50 años que tienen una mama que se valora bastante bien en general por mamografía, lo típico de la seguridad social, que nos hacemos la mamografía cada 2 años. Para esas personas solo se hace una ecografía si se ve algo en la mamografía y no siempre tiene que ser malo. Si el radiólogo ve cosas en la mamografía que duda, que no le queda claro, pues entonces llamamos para una prueba complementaria. Sí, a veces lo que vemos en la mamografía son cosas malas. Estamos casi seguros que lo que vamos a encontrar es malo, pero necesitamos pruebas complementarias, no solo para verlas y confirmar lo que hemos visto, sino para dirigir, por ejemplo, las biopsias. Siempre vamos a intentar biopsiar por métodos que no provoquen radiaciones ionizantes, que sean mucho más fáciles para las pacientes. Por otro lado, con respecto al tipo de mama, y me voy a extender ahí, todas las mujeres tenemos una proporción de tejido glandular, de glándula mamaria, que es la productora de leche en la lactancia, y de grasa, de tejido graso. Por muy delgadas que estemos, siempre vamos a tener un poquito de grasa en la mama. Esta proporción todas la vamos a tener, pero no en todas igual. Generalmente las mujeres jóvenes vamos a tener mucha más cantidad de tejido glandular que de grasa, y las mujeres por encima de 50 y 60 años van a tener una mama de predominio graso, con mucha cantidad de grasa y menos de tejido glandular. Dependiendo de este tipo de mamas, la mamografía es más rentable o menos. Siempre va a tener valor, siempre va a haber cosas que la eco no puede ver y las lesiones siempre van a estar ahí. El problema es que la mama densa, en las mujeres jóvenes con mucha cantidad de tejido mamario, cosas muy pequeñitas, podrían quedar ocultas entre tanto tejido. No es que no esté, pero digamos que se va a camuflar. Por ello, en mujeres jóvenes entre los 40 y los 50 años, casi siempre vamos a recomendar una ecografía. Y por eso los cirujanos o ginecólogos, cuando las mujeres tienen 40 años, pues lo normal es que recomendéis ecografía y mamografía juntas para hacer un estudio completo y exhaustivo de la mama y que nos aseguremos al 100% que esa mama sea normal. A medida que las mujeres avanzamos en edad, vamos a ir perdiendo ese tejido glandular y sobre todo a partir de los 50 y tantos, 60 años, la mama va a ser de predominio graso y solo con la mamografía es más que suficiente para una adecuada valoración de la mama y solo se le llamaría para la eco si vemos cosas. Si no, no es necesario ni que pierdan su tiempo ni que pierdan el nuestro, porque es la mamografía la prueba importante. Una última cosa, señalar que el tipo de mama, esa densidad mamaria, no solo depende de la edad, sino depende de la mujer. Hay mujeres que con 40 años ya tienen una mama grasa y no necesitan más que una mamografía para un buen diagnóstico. Sin embargo, hay mujeres que con 70 años tienen una mama muy densa y la tienen toda su vida. Esas mujeres van a hacerse ecografía durante toda la vida. De ahí está que sea muy importante que los programas de cribado, de seguimiento de la mama, sean personalizados para cada tipo de mujer. Muy bien, doctora. Y por tirar por tierra un mito que está bastante generalizado y que yo veo en mi actividad clínica diaria. ¿Qué ocurre con las prótesis mamarias, que cada vez son más frecuentes, y la práctica de las mamografías? La prótesis mamaria no impide en ningún momento la valoración de la mama igual que cualquier otra mujer. Ellas se pueden hacer ecografías y mamografías igual que cualquiera. Hay efectivamente, tal y como dices, de que las mujeres con prótesis mamarias no se pueden realizar mamografías. Esto no es verdad. De hecho, están poniendo en riesgo el seguimiento de la mama y el detectar precozmente un cáncer de mama si no se hacen las mamografías. Sí es verdad que en ellas la presión ejercida en el mamógrafo, en la compresión de la mama, va a ser un poquito diferente que en las mujeres sin prótesis mamarias. Y a veces se necesitan proyecciones adicionales. Hay veces que por tener prótesis mamaria, pues los radiólogos queremos estar 100% seguros de que en ese tejido glandular no se nos puede estar escapando algo y hagamos una mamografía un poquito modificada, se llama la técnica de Erlund, para poder ver bien la mama.
y en ellas casi siempre, siempre le va a hacer una ecografía mamaria, porque la valoración de la prótesis mamaria se realiza con ecografía. Entonces ellas van a tener siempre ecografía y mamografía, pero se pueden seguir de la misma manera la mama. De hecho, cualquier cosa, cualquier modificación estética de la mama que pueda perjudicar el seguimiento radiológico de la mama está prohibido. Cualquier cosa que pueda promover el desarrollo de un cáncer de mama o dificultar su detección, pues no se debe de poner. Y las prótesis mamarias no. Lo único que sí es verdad que el primer año después de la cirugía deben de consultar con su cirujano mamario a la hora de iniciar su programa de detección precoz, porque el primer año después de la cirugía no se deben de hacer mamografía por la recuperación de la mama, y es el cirujano plástico el que le recomienda cuándo debe de indicar cuándo es el mejor momento para comenzar. Perfecto. Quisiera hacerles una pregunta pues a ambas, y es a propósito de la personalización del seguimiento. Es decir, un programa de cribado es un programa para toda la población sin distinción, pero después de esos cribados o incluso antes de los cribados tenemos pacientes con circunstancias especiales. ¿Qué factores me podrían considerar como más importantes o de qué manera personalizaríamos el seguimiento en las pacientes? Esta pregunta va dirigida a ambas dos, doctora Fernández Zamora y doctora Espinosa. Con respecto, por ejemplo, a la hora de los factores de riesgo que ha hablado la doctora Fernández Zamora, eso nos va a modificar el seguimiento. Sí, doctora Fernández, si quieres hablar de qué factores de riesgo nos van a modificar el inicio a los 40 años con mamografías anuales. Bueno, las pacientes que tienen, primero, siempre nosotros cuando viene la paciente a la consulta hacemos una historia clínica, siempre preguntamos los antecedentes familiares. Yo he dicho ya antes que los antecedentes familiares es un factor de riesgo y normalmente se pregunta qué antecedentes realmente son. Si son familiares de primer grado, normalmente si la madre siempre se recomienda que la paciente, si tiene como único antecedente un familiar de primer grado, se recomienda que la paciente se empiece a revisar de forma estricta, digamos, 10 años antes de la edad a la que el familiar de primer grado ha padecido la enfermedad. Es decir, si una paciente tiene una madre que ha padecido un cáncer de mama con 40 años, pues con 30 años se debe de empezar a vigilar. Va a depender también del árbol, digamos, que tenga familiar. Es decir, si no es solamente la madre, sino que son varios familiares, pues ya ahí, vamos, ahí estamos entrando ya en un campo un poquito más complicado, porque si ya hablamos de factores de pacientes que tienen ya un estudio genético hecho y el estudio genético da positivo, lo que hablamos, lo que todo el mundo conoce como BRCA1 o 2, pues aquí el seguimiento va a ser todavía mayor y va a ser pues, con seguimiento cada 6 meses, con mamografía y ecografía, alternando con resonancia magnética. Y luego van a tener también un seguimiento personalizado y más precoz todas aquellas pacientes que hayan sido diagnosticadas de patologías benignas que tienen un riesgo incrementado, como son las pacientes con la hiperplasia ductal atípica o con una carcinoma lobular in situ, que el carcinoma lobular in situ tiene un nombre muy, muy feo, pero realmente es un factor que predispone al cáncer de mama. Estas pacientes van a tener una probabilidad de padecer el cáncer de mama mucho mayor que la población general. Entonces, en estas pacientes el seguimiento no va a ser una mamografía anual, sino que lo vamos a tener que hacer mediante resonancia magnética y alternado con mamografía y ecografía. Es verdad que en la mama todo es personalizado, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, y casi hacer un traje a medida para cada paciente. En eso yo puedo poner el punto de que dependiendo también de la edad, los radiólogos podemos recomendar un tipo de prueba u otra. Por ejemplo, con respecto a los antecedentes familiares, que la doctora Fernández Zamora ha dicho que hay que empezar 10 años antes, para pacientes, por ejemplo, de 30 años, no vamos a indicar en principio una mamografía, salvo que el riesgo sea muy elevado, o por lo menos no mamografías anuales a partir de los 30, salvo que haya una alteración genética. En el gen, por ejemplo, del BRCA1, desgraciadamente esas pacientes cada los 25 años ya se están haciendo ecografías mamarias y a los 30 recomendamos, por supuesto, la realización de mamografías. Pero en personas, por ejemplo, que su madre o su hermano tenga un cáncer de mama con 40 años, pues le vamos a indicar una primera mamografía, pero no a partir de los 30 años mamografías todos los años, porque la mamografía, lo malo es que a esa edad es poco rentable.
Entonces personalizaremos el seguimiento según el tipo de mama y, por supuesto, pues nos ponemos en coordinación con cirugía y ginecología para un seguimiento personalizado para esa paciente. La resonancia magnética, por otro lado, no está indicada como cribado en personas normales, porque puede conllevar a estudios innecesarios, a biopsias innecesarias. La resonancia magnética tiene una sensibilidad enorme. Por entendernos así, ven más allá de lo que debería, ve muchas cosas que no son cáncer de mama ni son lesiones, pero la mama de una mujer joven puede captar muchísimo, puede darnos falsas imágenes. Entonces, solo en caso de que el riesgo de cáncer de mama sea muy alto, por ejemplo, personas con antecedentes genéticos, o sea, con factores genéticos de cáncer de mama, recomendaremos una resonancia como cribado. O bien personas que tienen una probabilidad de padecer cáncer de mama muy importante. A mujeres normales, en general, lo que le vamos a recomendar es su ecografía y su mamografía. Perfecto. O sea, que podríamos decir que la mamografía en personas muy jóvenes probablemente no la usemos porque no tiene rendimiento diagnóstico, es decir, la mama es tan blanca que no vamos a distinguir apenas. Exactamente. Y que en esas pacientes de mama especialmente densa y con una gran carga familiar, con una gran carga hereditaria, sí, quizá ahí podríamos considerar la realización de resonancias como método de cribado, hablando de cribado como sí, paciente, sí, sí, que todavía no le hemos diagnosticado ninguna patología. Sería así, ¿verdad, doctora? Efectivamente, sí. De hecho, lo bueno de las unidades de mama es que los médicos que formamos parte del equipo de una unidad de mama trabajamos en conjunto. Entonces, siempre nos vamos a basar en protocolos establecidos a nivel internacional. Pero en estos equipos de unidades de mama se puede hablar entre los médicos. Entonces, si un cirujano mamario o un ginecólogo considera que esa paciente tiene un riesgo muy aumentado, puede personalizar con el radiólogo un programa de seguimiento para esa paciente. Y los médicos vamos a trabajar siempre en conjunto en pro de que esa paciente tenga el óptimo seguimiento de su mama. Ya, en pocas palabras, podríamos decir que los protocolos están para saltárselo, sí, individualizando y llegando a acuerdos. Esa sí sería la... Sí. Vale, perfecto. Sí. Una pregunta que quisiera hacerle pues a ambas, y yo, bueno, como ginecólogo inicialmente me callo. ¿La gestación nos modificaría la conducta ante la patología mamaria? Sobre todo en el diagnóstico, en el tratamiento... Si quieres hablar tú del diagnóstico y yo del tratamiento. Con respecto al diagnóstico, una paciente embarazada en principio no debe de realizarse mamografías. Una paciente con sospecha de patología maligna, de cáncer de mama, lo primero que vamos a empezar es por una ecografía mamaria. Si en la ecografía mamaria detectamos una lesión probable de cáncer de mama, pues hablaríamos con su cirujano y su ginecólogo para valorar si hacerle una mamografía o no. Las mamografías, como he dicho, son radiaciones ionizantes y está discutido que podrían afectar al desarrollo del embrión, del bebé. Entonces siempre vamos a intentar no realizarlas, pero desgraciadamente, como he dicho antes, hay cánceres de mama que no se pueden valorar solo con una eco. Y hay ciertas características de los cánceres de mama, como son las microcalcificaciones, que con la eco nos quedamos cortas. Entonces, en muchas pacientes, a pesar de estar embarazadas, se les pone un delantal plomado para proteger la barriguita y a veces hay que hacer mamografías estando embarazada, pero solo en el caso de que la sospecha del cáncer de mama sea altísima o incluso ya se haya confirmado con una biopsia. Siempre vamos a intentar evitarlo, ¿vale? Igual que la resonancia. Las resonancias se utilizan contrastes de gadolinio y no hay seguridad al 100% de que el gadolinio no pueda afectar al desarrollo del embrión. Se cree que no, pero puesto que no se ha demostrado, siempre intentamos no hacerla. Solo sería en caso de que fuera necesario. Bueno, yo en cuanto al tratamiento, ahí Pepe, tú que eres ginecólogo vas a aportar seguramente más cosas que yo, pero es verdad que cuando nos encontramos con esa situación, es una situación muy delicada, porque si ya el diagnosticarle el cáncer de mama a una mujer joven y mayor, pero las embarazadas son mujeres jóvenes en ese momento de su vida que es tan especial, que es un embarazo, afrontar la patología en ese momento es difícil. Entonces ahí, en cuanto a que si el tratamiento va a ser diferente, bueno, pues habrá que tener en cuenta el momento de gestación en el que está, porque dependiendo del momento de gestación en el que está, se podrán hacer determinados tratamientos, sí o no. Por ejemplo, la quimioterapia, eso tú lo puedes contestar mejor.
Hay momentos del embarazo en la que no se puede poner quimioterapia y otros sí. La radioterapia es incompatible con el embarazo, hay que esperar a después del embarazo. Entonces depende del momento en el que se haga el diagnóstico, en el momento de la gestación, se va a hacer una estrategia de tratamiento que va a depender del momento de la gestación de la mujer, del deseo de la mujer de seguir adelante con el embarazo, y de las diferentes opciones que tenga. Opciones va a haber muchas y se va a poder tratar perfectamente, pero aquí, nunca mejor dicho, sí que va a ser realmente un traje a medida y, por supuesto, en colaboración estrecha, estrechísima con los ginecólogos que llevan ese embarazo, porque es un embarazo, en este caso, de alto riesgo a seguir. Bueno, eso tú lo puedes corroborar mejor. Hemos llevado algunas. Sí. Bien, yo solamente quisiera, pues eso, digamos, pues reforzar aquello que me habéis comentado ambas. Con respecto al diagnóstico, ya no estamos en el cribado, estamos en una señora que tiene un síntoma mamario y si tenemos una sospecha clínica importante, es infinitamente mejor durante la Sí, gestación hacer las cosas que dejar de sí. hacerlas porque las consecuencias van a ser malas. Mm. Entonces, si tenemos que utilizar radiación, pues la utilizaremos y la utilizaremos con tranquilidad, teniendo en cuenta que a día de hoy la dosis de radiación es muy chica y teniendo Sí, en cuenta que hay, bueno, pues un momento del umbral, es decir, hay un determinado umbral de radiación por el cual sabemos que sí que se pueden generar problemas, pero la mayor parte de las técnicas diagnósticas que utilizamos que dan radiación en patología mamaria no van a dar una radiación suficiente como para que el riesgo sea significativo en ningún momento de la gestación, incluso en los estadios más precoces. Y evidentemente con respecto al tratamiento, pues tenemos que hacer un traje a medida a la señora, el tratamiento es personalizado, pero la cirugía, si es que es necesaria, O pues se sea, hará. La radioterapia vamos a intentar no darla y las quimioterapias por encima de las 20 semanas, si es que son necesarias, pues también se van a dar. Va a depender del momento del diagnóstico el que podamos demorar un poco y dejar la gestación sin ningún tipo de efecto colateral o no nos quede más remedio que hacerlo durante la gestación, efectivamente. Me gustaría también, bueno, pues preguntar, sobre todo en este caso a la doctora Espinosa de los Monteros, ¿qué ocurriría o qué procedimiento se pondría en marcha en el momento en que detectamos pues una lesión en la mama? ¿Y de qué técnica invasiva, es decir, técnicas para obtener material para una biopsia, disponemos fundamentalmente? Bueno, pues a título divulgativo. vale. Pues cuando el radiólogo detecta una lesión que es sospechosa de malignidad, de ser un cáncer de mama, o incluso detectamos lesiones que el ginecólogo o el cirujano mamario solo por la clínica piensan que puede ser malo, pues entonces procedemos efectivamente a una biopsia. Siempre vamos a intentar, la biopsia es obtener material de la mama, material de la zona sospechosa para confirmar si es un cáncer de mama o no lo es. Mediante el estudio de las células vamos a poder saber exactamente de qué se trata eso que estamos sospechando. Las biopsias siempre se van a intentar hacer mediante técnicas que no utilicen rayos X, que no irradien. Entonces, la técnica más utilizada, que está indicada actualmente, es la biopsia con aguja gruesa. Se llama aguja gruesa, pero realmente es una agujita en la que obtenemos una serie de pases de material. Se obtienen siempre varias muestras porque se ha demostrado que los patólogos tienen que tener un material suficiente para dar un buen diagnóstico. Esto se hace de forma ambulatoria, con anestesia local, y lo hacemos los radiólogos especializados en mama. Y da un diagnóstico. Siempre que se toma una biopsia mamaria en las unidades de mama, por lo menos se debería de colocar un pequeño marcador. Los marcadores sirven para señalar exactamente la zona que se ha biopsiado. Si la lesión es buena, sale que no es un cáncer de mama y simplemente hay que vigilarlo, los marcadores nos van a ayudar a los radiólogos a hacer un buen seguimiento, porque hay veces que las lesiones desaparecen o cambian y tenemos que estar seguros de dónde exactamente se tomó la muestra. Si la lesión sale mala, el marcador no solo va a ayudar al cirujano a, cuando quite la zona mala, comprobar que el marcador está dentro y se ha hecho una buena cirugía, sino que además ciertos tratamientos como son la quimioterapia pueden ser tan efectivos que llegan a desaparecer los bultitos en la mama, llegan a remitir, pero no por eso hay que dejar de operarlos.
y el cirujano tiene que saber dónde estaba ese bultito que ha desaparecido después de la quimioterapia para poder operar esa zona de seguridad, y eso solo lo podemos hacer con los marcadores. Otras técnicas que se utilizan de biopsia es, como hemos dicho antes, no todo se ve por la ecografía. Hay cosas que solo se ven mediante una mamografía. En estos casos la biopsia se tomará a través de una mamografía. Eso se llama biopsia por esterotaxia, en el que la mujer se coloca en una especie de mesa especial con la mama colgando, y a través de radiaciones ionizantes utilizaremos una técnica muy parecida a la de la ecografía. Lo único que en vez de ser una aguja gruesa se obtiene un poquito más de material. Es una biopsia por vacío en el que resecamos una amplia zona. Antes he hablado de las microcalcificaciones, una especie de piedrecitas que se agrupan en una determinada manera. Mediante las biopsias por esterotaxia, el objetivo del radiólogo es resecar todas esas piedrecitas para estar seguros de que no se nos ha podido escapar nada. Hay que tener en cuenta que los patólogos no pueden diagnosticar aquello que no reciben. Si nos hemos dejado el cáncer de mama en la mama, el patólogo va a decir que la lesión es buena, que es benigna, pero puede seguir ahí. Es por eso que se toman siempre varios pases, y en el caso de esas piedrecitas, de esas microcalcificaciones, vamos a intentar obtener mucha cantidad de tejido. Hay que tener en cuenta que el objetivo de una biopsia mamaria es siempre confirmar o descartar el cáncer de mama. Y bueno, hay otra técnica diagnóstica, ya por finalizar, quizás es esta técnica de vacío. En algunos centros también la podemos realizar por ecografía. Cuando hay ciertas lesiones que queremos biopsiar completamente, pues existe una técnica que no es la aguja gruesa, es un sistema de vacío en el que podemos resecar un área más amplia. El radiólogo, en colaboración con el resto de servicios, va a elegir la mejor técnica para que el diagnóstico sea certero. Vale, perfecto. Doctora Fernández Zamora, ya entrando en el bloque de tratamiento, ¿en qué circunstancias estaría indicada la cirugía del cáncer y en qué momento preferiríamos hacer un tratamiento médico primero, es decir, dar quimioterapia primero? Sí. Bueno, pues hoy en día el cáncer de mama, cuando lo tratamos, es lo que nosotros los clínicos decimos un tratamiento multidisciplinar. Es decir, el tratamiento tiene que ser en conjunto de una serie de profesionales que tratamos esto, empezando por el radiólogo y el patólogo para poder llegar al diagnóstico. Luego en el tratamiento tenemos que colaborar todos, los cirujanos, los ginecólogos, los cirujanos plásticos y los oncólogos radioterapeutas y los médicos nucleares. Todos forman parte del tratamiento. Y aunque la cirugía forma parte hoy todavía, casi diría yo, imprescindible, porque casi todas las mujeres que tienen un cáncer de mama van a terminar operándose o antes o después, requiere de la colaboración, digamos, de todos nosotros. Entonces, el objetivo de la cirugía es quitar el tumor. En algunos casos empezamos por la cirugía. Eso va a depender del tipo de tumor, por esa inmunohistoquímica, esos apellidos que le ponemos al tumor en la biopsia, va a depender del tamaño del tumor y va a depender también de las características de la paciente. En otros casos empezaremos, sin embargo, por el tratamiento médico, es decir, en vez de empezar operando a la paciente, vamos a empezar poniéndole un tratamiento. ¿Cuándo se hace esto? Pues esto se hace cuando a lo mejor son tumores, no necesariamente porque el tumor sea peor, a lo mejor es un tipo de tumor que tiene un determinado inmunohistoquímica, tiene un tamaño a lo mejor que no me va a permitir hacer de entrada un tratamiento conservador y preferimos poner, por ejemplo, el tratamiento inicial por parte de oncología para poder reducir el tamaño del tumor y luego poder hacer una cirugía menos agresiva a la paciente. Y existe, yo diría, incluso, esto pasa muy pocas veces, pero en algunos casos es posible que la paciente incluso no llegue a operarse. Es muy raro, pero en algunos casos muy seleccionados esto podría ser. Y serían sobre todo pacientes a lo mejor muy añosas, con una edad importante, que a lo mejor son pacientes que tienen una patología asociada muy grave, lo que para ella a lo mejor someterse a una cirugía va a ser algo muy agresivo, que le va a empeorar su calidad de vida. Y a lo mejor son tumores que son hormonodependientes, con una expresión de hormonas muy importante, y que a lo mejor hablando con el oncólogo se le puede tratar con un tratamiento hormonal. Una hormonoterapia se supone el tomarse una pastilla nada más y ese tumor va a responder muy bien. Entonces, pues a lo mejor esta paciente no necesita operarse. Pero en líneas generales, la mayoría de las pacientes que padecen cáncer de mama sí que van a requerir de tratamiento quirúrgico
pero siempre, repito, en conjunto con este equipo multidisciplinar, porque es imposible abordarlo solo el cirujano o solo el ginecólogo. Doctora, una preguntita a propósito de que ha hablado de cirugía conservadora. Sí, ¿Qué diferencias habría entre una cirugía radical y una cirugía conservadora en sí, nuestro bueno. argot? ¿Y en qué consiste la técnica del ganglio centinela? ¿Y cuáles serían, digamos, las ventajas de la técnica del ganglio centinela? Vale, bueno, pues afortunadamente los avances tanto del diagnóstico precoz como del conocimiento que tenemos de la biología de los tumores y el avance también de los fármacos de quimioterapia, de la hormonoterapia y de las máquinas de radioterapia, pues han permitido tener importantes avances en lo que es el campo de la cirugía. Entonces, digamos que a grande escala podríamos decir que cuando tratamos un cáncer de mama, tenemos que tratar por un lado la mama y por un lado la axila. Entonces, en la mama fundamentalmente podemos hacer dos grandes tipos de tratamiento. Un tratamiento conservador, que lo que queremos es eliminar el tumor, lo que nosotros los clínicos decimos con márgenes libres, es decir, una cirugía conservadora va a tener los mismos resultados que una cirugía más radical si nosotros quitamos el tumor y si el tejido de alrededor no tiene tumor. Una Está cirugía sano. conservadora en el que la mama se quita completamente el tumor, pero la paciente conserva su mama. Es importante que el resultado estético que obtengamos sea bueno, porque si no una cirugía conservadora con un mal resultado estético tampoco va a ser una buena, digamos, cirugía. Esto va a requerir que la paciente luego se someta a un tratamiento de radioterapia, porque para poder hacer una cirugía conservadora siempre la paciente va a tener después que hacer una radioterapia posterior. Yo siempre digo que es como el precio que hay que pagar para poder conservar la mama. Pero se obtienen muy buenos resultados y la supervivencia no se va a ver mermada porque la paciente haya hecho una cirugía conservadora. Por otro lado, en algunos casos no podemos ofrecer a la paciente esta cirugía conservadora, o bien porque el tumor es muy grande, o bien porque es un tumor que afecta a diferentes cuadrantes de la mama, o porque la paciente no puede ser sometida después a radioterapia, o porque a lo mejor el tumor no es tan grande, pero a lo mejor es una mama muy pequeña. Entonces, en estos casos, pues tendremos que ofrecer a la paciente una cirugía radical que consiste en quitar completamente la glándula. Sí que hay que explicar, porque muchas veces cuando a las pacientes de la consulta le explicamos que se va a hacer una mastectomía, que es la palabra técnica para decir que vamos a quitar la mama, cuando hablamos de hacer una mastectomía hablamos de quitar la mama completa, con lo que es el complejo de la pezón también se quita. Normalmente esto se quita. Y bueno, a estas pacientes en un porcentaje bastante alto de los casos, si la paciente lo desea, se le puede ofrecer la posibilidad de hacer una reconstrucción bien inmediata o bien diferida, dependiendo del caso, en colaboración con el cirujano plástico, porque esto también desde el punto de vista psicológico va a ser bastante mejor para la mujer. Esto en cuanto a lo que es el tratamiento de la mama. Sí decir que la evolución ha sido de, digamos, de más a menos. Antiguamente se hacían unas cirugías muy radicales y ahora, afortunadamente, cada vez hacemos unas cirugías más pequeñas. Las pacientes están muy bien al día después y son cirugías que las pacientes toleran muy bien, pueden mantener su estética y cada vez hacemos el porcentaje de cirugía conservadora, yo me atrevería a decir que está por encima del 70% en la mayoría de los casos, gracias sobre todo a la detección precoz. En cuanto a la axila, también hemos evolucionado hacia tratamientos cada vez más conservadores. Antiguamente, cuando una mujer se tenía que operar de un cáncer de mama, pues todas se sometían a lo que conocemos como vaciamiento ganglionar. ¿Qué es el vaciamiento ganglionar? Pues que se quitan todos los ganglios que están en la zona de la axila y esto pues provocaba que el drenaje linfático del brazo se interrumpía y a muchas de las pacientes que se sometían a un vaciamiento ganglionar, aunque yo esto lo digo porque hay algunas pacientes que cuando ahora le dices que le tienes que hacer un vaciamiento ganglionar tienen miedo. No todas las pacientes que se someten a un vaciamiento ganglionar van a desarrollar un linfedema. Pero bueno, se vio que como hoy en día los diagnósticos precoces nos permitían diagnosticar tumores muy pequeños sin afectación axilar, pues nos dimos cuenta que se estaban haciendo muchos vaciamientos ganglionares innecesarios. Y por esto se introdujo la técnica del ganglio centinela. ¿Qué es esta técnica? Pues una técnica que nos permite identificar un ganglio en la axila. Este ganglio va a ser el primero que se va a ver afectado en el caso de que hubiera algún ganglio afecto. Entonces, analizando este único ganglio centinela, vamos a saber realmente cómo está la axila, porque si el ganglio centinela no está afectado, no habrá más ganglios en la axila afecto y es seguro para esta paciente no realizar un vaciamiento ganglionar. Nos va a permitir de esta manera ahorrar a muchos pacientes este vaciamiento ganglionar gracias a esta técnica del ganglio centinela.
¿Cómo se realiza? Pues la paciente el día de la cirugía o el día anterior se le inyecta un líquido que es un radioisótopo marcado con tecnecio, como una especie de contraste que se suele inyectar alrededor de la areola, y este líquido a través del tejido linfático difunde a la axila y nos identifica este ganglio. Luego nosotros en el quirófano, con unos aparatitos que tenemos, identificamos el ganglio centinela, y este ganglio hay que sacarlo. Esto sí me gusta dejarlo claro porque muchas veces las pacientes piensan que el ganglio no se saca. El ganglio hay que sacarlo para que el patólogo lo pueda analizar. Puede ser uno, pueden ser dos, el ganglio centinela se saca, el patólogo lo analiza y nos dice en el quirófano si es positivo o es negativo. Si es negativo, hay seguridad, es una cosa muy segura porque esto está probado ya desde hace muchos años, que si el ganglio centinela es negativo, la probabilidad de tener más ganglio afecto es prácticamente nula, un porcentaje muy bajo, y es seguro para la paciente no realizar un vaciamiento ganglionar. ¿Qué ventajas tiene respecto al vaciamiento ganglionar? Bueno, pues que la probabilidad de desarrollar este linfedema y de tener problemas funcionales en el brazo es mucho menor si hacemos el ganglio centinela que si hacemos el vaciamiento ganglionar. Y por eso hoy en día yo diría que es la técnica de elección siempre y cuando esté indicada, porque hay algunos casos en los que no se puede hacer el ganglio centinela y en estos casos habría que hacer un vaciamiento ganglionar. Estupendo. Llevamos aproximadamente unos 50-55 minutos de exposición y podríamos estar hablando durante horas, cansando, entre otras cosas, a la concurrencia. Es decir, se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero creo que la semblanza que habéis hecho está bastante completa, sobre todo en cuanto a los temas que interesan, bueno, pues al público al cual nosotros nos debemos. Acaban de entrar algunas preguntas por el chat y me gustaría haceroslas. Son preguntas bastante breves. La primera pregunta, nos hablan y nos dicen: buenas tardes, me gustaría preguntar a qué edad se recomienda hacerse revisión de mama en caso de que no se tenga ningún antecedente. Pues ya lo hemos respondido. Los 40. Los 40, ¿vale? Si no hay antecedentes familiares de primer rango ni ningún otro factor de riesgo, la edad de nuestras mujeres al iniciar el cribado es a partir de los 40 años con mamografía y ecografía. Antes de esa edad, de todas maneras, no es infrecuente que los ginecólogos recomienden una ecografía mamaria para que antes del programa, bueno, pues se sepa un poquito que la mama es normal. Y antes del programa lo que se recomienda son ecografías mamarias. Y doctora Espinosa Montero, me preguntan también, que esto es interesante, ¿qué tiempo aproximado se puede tardar en hacer una biopsia? O sea, la ejecución del proceso. Vale. Este tiempo lleva una connotación legal. Desde que el radiólogo, desde que el radiólogo detecta una lesión sospechosa de ser un cáncer de mama y emite un informe como que hay una lesión sospechosa de malignidad que hay que biopsiar, no estoy segura exactamente según las comunidades autónomas del tiempo, pero creo que es aproximadamente mes y pico, 2 meses en lo que se debe de realizar una biopsia. En nuestro centro, afortunadamente, debido a la disponibilidad que tenemos de radiólogos especialistas, la biopsia se trata de hacer al día siguiente. El motivo de no hacerla en el mismo día es múltiple. El primero generalmente es primero porque las compañías tienen que autorizar una biopsia mamaria, no es un procedimiento leve, requiere unas autorizaciones y demás. Y después es porque las biopsias mamarias, quiera que no, conllevan una situación de estrés. Entonces, se prefiere que la paciente tenga al menos 24 horas para leer el consentimiento informado, saber qué se le va a hacer exactamente en la mama, por qué se le va a pinchar la mama y que ella dé su autorización teniendo 24 horas de reflexión y para pensarlo, de que nos dé permiso para obtener una biopsia de su mama. Además, se les recomienda en general que vengan siempre acompañadas. Pues si bien es un procedimiento ambulatorio, quiera que no, la mayoría de mujeres tenemos cierto estrés de que hayan detectado algo en la mama, bueno o malo. Entonces, siempre se les recomienda que al finalizar de la biopsia tengan a alguien de confianza que les acompañe y que si se sienten mareadas y demás, pues tengan a alguien con el que estar después de la biopsia. Por eso se hace 24 horas después. Pero generalmente 24 o 48 que horas varía en función de la técnica que utilicemos, sí. Pero quizá querían preguntarnos lo que es el tiempo de ejecución, es decir, ¿qué tardamos? ¿15 minutos en hacer una biopsia? ¿20? ¿25? Aproximadamente. Pues dependiendo de la dificultad. De la técnica. Depende de la técnica. Generalmente lo que tardamos es una media hora. Entre 20 entre 20 minutos y 30 minutos es lo que tardamos. Pero es verdad que hay veces que se detectan varias lesiones
y pues nos va a demorar más en el tiempo. Hay lesiones muy profundas, difíciles de acceder, y ahí el radiólogo pues se puede demorar un poquito más. Aparte de que, bueno, pues no es un pincha y terminas y ya está. Generalmente atendemos a nuestras pacientes, las tranquilizamos, les ponemos su anestesia, siempre les comentamos todo lo que vamos a hacer en la mama. Nunca hacemos nada sin que la paciente no solo dé su consentimiento, sino en que entienda por qué se le hace cada una de las cosas. Nunca hacemos nada que la paciente no quiera. Entonces, bueno, pues normalmente una media horita tardamos entre media hora y una hora en explicarle a la paciente todo el proceso y terminar de hacerlo. Seguramente también quieran saber cuánto tiempo tardan los resultados. Eso depende del servicio de anatomía patológica, pero generalmente para lesiones que ponemos urgentes, que sospechamos malignidad, nuestro servicio de anatomía patología es bastante rápido. Tarda entre 10 días y 2 semanas, pero puede modificar un poquito los tiempos y son muy rápidos en obtener los resultados. Perfecto. Y ya para terminar, doctora Fernández Zamora, ¿qué podemos hacer para prevenir esto que a las señoras les preocupa tanto, que es el linfedema, es decir, la hinchazón crónica del brazo después de la cirugía de la axila? Bueno, pues yo creo que aquí un poco instruirlas en las cosas que les va a venir mal a ese brazo que tiene hecho el vaciamiento ganglionar. A mí me gusta cuando se hace un vaciamiento ganglionar, siempre les intento dar información sobre, bueno, primero les intento explicar que van a poder llevar una vida completamente normal, porque van a poder hacer casi de todo. Y luego, pues, se les intenta decir cuáles son las cosas que les van a venir mal, como por ejemplo yo siempre le digo, tienen que evitar lo que son los traumatismos o mini traumatismos en ese brazo. Pinchazos, arañazos, picaduras, mordeduras, intentar evitar coger peso sobre esa zona, sobrecargarlo, hacer algunos ejercicios físicos que vienen bien, como la natación viene muy bien, y hay unos ejercicios de rehabilitación que van a venir muy bien. Entonces, todas estas instrucciones se les dan a las pacientes que se someten al vaciamiento ganglionar para que ellas lo hagan y sobre todo que ese brazo lo van a tener que cuidar de por vida, que no se tienen que olvidar que esos cuidados que van a tener que tener sobre ese brazo va a ser ya para siempre, aunque no le va a impedir lo que es su vida cotidiana, su vida normal. Solamente adaptar algunas pequeñas cosas. Estupendo. Bueno, pues ya simplemente despedirnos, agradeceros vuestra participación, agradecer la atención a la concurrencia y espero pues que la información que hemos emitido a través de esta webinar pues pueda resultar útil. Un saludo a todos y muchísimas gracias. Buenas tardes.